grande su gloria, es grande su misericordia. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿conoces a Jesús? Porque alguien dijo en las Escrituras, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. ¿Quién es este Jesús? Que de repente nosotros lo vemos aquí en la tierra, digo por las Escrituras y también por el Espíritu. Lo vemos, no sé si usted se imaginó a Jesús caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea, como un niño jugando con otros niños. Un día se perdió ese niño, se perdió algunos días. Y cuando lo encontraron estaba con los maestros de la ley discutiendo. Era un niño. Pero la palabra de Dios dice que en él habitaba toda la deidad, toda la plenitud de Dios. Es decir, este Jesús que se volvió tradición, que se volvió solamente como una historia en la historia, que creo que un día nació y ahora se dice AC y DC. Pero este Jesús, diría yo, no que se lo voy a presentar. En la campaña le presentamos a Jesús a los hermanos de Monte Sinaí. Y a propósito, reciban saludos de todos los hermanos de Monte Sinaí, de la iglesia Shaddai Monte Sinaí. Ya llevamos 2 domingos, 2 domingos que estamos llevando la palabra ya, de allá venimos a propósito. Y realmente lo que yo veo es que ahí donde la palabra de Dios toca, ahí pasa algo. Ahí donde este Jesús que nosotros anunciamos y predicamos llega, ahí hay cambio, ahí hay transformación. Así que si usted tiene un llamado o si el pastor le ha hecho la sugerencia de empezar algo en su barrio, en su sector, no le dé más tiempo. Empiece ahora. Como dice la Escritura, a aquellas mujeres que lo fueron a buscar, no está aquí, ha resucitado, va delante de ustedes. Es decir, Él va delante siempre. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, del mandamiento, de lo que Él, nos ha dicho que hagamos, delante de nosotros para preparar el camino. Hermanos, quiero llevarlos a este texto tan conocido en el libro de el apóstol Juan. Yo diría un libro demasiado conocido, demasiado leído. Espero pues que sea demasiado leído, que todo el mundo lo conoce, pero le decía a unos hermanos que esta palabra retumbaba en mi corazón por días y días y no sabía cuándo, hasta el día de hoy. Es una palabra que pues se hizo muy tradicional, digamos en el ámbito cristiano, pero toda la palabra está llena del poder de Dios. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya.
dejémoslo hasta ahí. Cuando hablamos en el primer punto que dice en el principio, siempre ha habido una gran confusión, y aún con hermanos, cuando alguna vez me hacían una pregunta, bueno, ¿y Jesús el día en que nació? Como quien dice, o entendiendo que Jesús el día en que nació de María empezó a existir. Más o menos esa era la confusión, diría yo. Como que Jesús, ¿dónde fue que nació Jesús? En Belén. Ese fue el lugar de nacimiento y ese día le extendieron su partida de nacimiento. Pero cuando habla la palabra de Dios y dice en el principio, está hablando, no está diciendo que Dios, que el Señor Jesús tenga un principio, porque Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. Cuando dice en el principio, está hablando el día en que ellos comenzaron la creación de este universo que nosotros conocimos. Es decir, el día en que fueron creados los cielos y la tierra, se refiere al versículo 1 de Génesis. Es decir, cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A este es que el apóstol Juan lo llama, en el principio era el verbo. Es decir, en la creación de la tierra, de todo lo que existe, ahí estaba el Señor. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Padre y también estaba el Espíritu. Y dice, y el verbo era Dios. Es decir, lo que nos está mostrando es la preexistencia de Dios, la eternidad de Dios, y que Él es antes que todas las cosas y es el creador de todo lo que existe. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿conoces a Jesús? ¿Por qué el mundo, y bueno, y aún le llaman el cristianismo o parte del cristianismo, se quedó como congelado en una parte de la historia, o yo diría se quedó como congelado en parte de la revelación de las Escrituras? Y todavía en algunos lugares del mundo, un día como hoy, andan a cargar a un Cristo sangriento, a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado. Pues yo siempre digo, cuando hablo con algunos de ellos que me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no quieren a este Cristo que yo lo tengo aquí colgado? Porque siempre ha habido una gran controversia con la iglesia tradicional de que ellos a nosotros nos dicen los hermanitos apartados. No sé si le han dicho alguna vez eso a usted o conoce usted que a nosotros nos llaman los hermanitos apartados. Como que algún día estuvimos bien y de repente nos salimos, como quien dice, por la puerta de atrás y nos apartamos del, yo qué sé. Pero, ¿y por qué no dicen los apartados? Porque, pues, no sé qué significa para usted una imagen, pero para mí es solo un montón de cemento, de yeso, de lo que sea. Porque el Dios al cual nosotros seguimos era desde el principio. Era desde el principio. Y Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Punto. Y ahí cae un montón de doctrinas, un montón de creencias y un montón de cosas que no tienen validez ninguna delante de Dios. El versículo siguiente dice, este era en el principio con Dios. Es decir,
nos muestra una unidad, ¿cierto? Una unidad y que a la vez es inseparable, es tan inseparable que en realidad es uno. Amén. ¿Se entiende eso? Es decir, porque nosotros, algunos dicen, pero ustedes creen en 3 dioses. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero ustedes tienen 3 dioses. Pero la Biblia nos dice que los 3 son uno. Es el mismo Dios manifestado en 3 personas. Bueno, no les vine a enseñar doctrina hoy día, pero es necesario. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Jesús que aparentemente murió o que aparentemente fue crucificado o que no pudo evitar la cruz o que no pudo bajarse de la cruz? Si en este versículo dice, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, si yo lo entiendo, ¿qué hay en los cielos? ¿Qué hay más allá de los cielos? ¿Qué hay? Hablemos de esta galaxia. Y fuera de esta, bueno, no galaxia, hablemos primero de este sistema solar, ¿de acuerdo? O empecemos más pequeño, hablemos de la Tierra. La Tierra es parte de algo que se llama un sistema solar, ¿cierto? Este sistema solar es parte de una galaxia. Y resulta que esta galaxia, donde está el sistema solar, donde está la Tierra, es solo una pequeña de todas las galaxias que hay en el infinito. Y no solo se habla de galaxias, sino de universos completos. El salmista dijo, cuando miro los cielos, lo que veo son las obras de tus manos. Entonces, si este versículo dice que todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por Él, y que antes de Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, entonces no estamos hablando de alguien que es pequeño o de alguien al cual podríamos nosotros. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es realmente Jesús? ¿Será que este Jesús que le fue revelado a Juan es digno de nuestra atención? ¿Es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración? ¿Será que Él es digno de que nosotros lo amemos, de que nosotros lo busquemos? Cuando el ser humano, hay un dicho que dice por ahí que nadie, ¿cómo es? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, más o menos, algo así dice un dicho popular. A veces nosotros hablamos de Jesús, comentamos de Jesús, el mundo celebra a un Jesús y hace cosas en el nombre de Jesús, pero realmente hay en los corazones de la gente un entendimiento del poder, de la gloria, de la honra que Él se merece. Cuando yo vengo a un servicio como estos, vengo con la conciencia plena, vengo con la convicción en mi corazón de que no vengo a una reunión social, no vengo a conocer gente o a ser amigos o porque es domingo, sino que vengo a encontrarme con aquel que hizo los cielos y la tierra.
que cuando vengo y vengo con una necesidad, hay en mi corazón la certeza de que aquel que es poderoso, tan poderoso como me lo muestra la Escritura, y que Él tiene el poder suficiente y la gloria para ayudarme, ¿será que puedo confiar en Él? ¿Cuándo puedo confiar en Él? Cuando lo he entendido, quién es Él. Cuando en mi corazón está la convicción de que para Él, ¿cómo dice la palabra? Habrá algo imposible para Dios. Métetelo en el corazón. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y tener esa convicción el día en que vengo, para Él no hay nada imposible. Yo lo voy a buscar a Él, yo voy a su casa, yo voy donde mis hermanos, yo voy convencido de que ahí está Él. Yo quiero recordarles una palabra. Está en los evangelios. Y todo el mundo conoce a esta parte de la Escritura como la mujer del flujo de sangre. Es muy tradicional en todo el mundo, creo, el mundo cristiano. Esta parte de la Escritura me muestra, parafraseando, algo así. Una mujer con una gran necesidad, una mujer con una larga enfermedad, una mujer que tenía algo así como una hemorragia permanente en su cuerpo, una mujer que ya no tenía recursos debido a su enfermedad, que todo se había consumido en tratar de sanarse. Una mujer, yo no sé el aspecto que tenía aquella mujer, pero me imagino, ¿cuántos años tenía padeciendo? Como 12 años. Solo pueden imaginarse a usted la cara de una mujer que por 18 años ha tenido sangrado permanente. Es decir, estar perdiendo sangre todo el tiempo. Dicen que esa mujer recibió una palabra, y esa palabra que recibió la movilizó ahí donde el Señor Jesucristo estaba, porque ni siquiera el Señor estaba por ella, Él iba por otro enfermo. Pero dice la Escritura que aquella mujer metió algo en su corazón. Es decir, ella había preparado su corazón, había preparado algo así como el desenlace por anticipado. Y ella decía esto en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. ¿Qué tal? ¿Qué pasaría con el pueblo de Dios si asumiéramos la actitud de aquella mujer? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salvo. Póngale nombre a su problema. Y dice que cuando llegó, resulta que Jesús estaba rodeado de una multitud que lo apretaba, y que, como quien dice, el acceso a Él era imposible. Sin embargo, se escabulló en medio de la multitud, y yo no sé, parece que se arrojó y tocó el borde de su manto. Y al instante le cesó el flujo. El Señor dice: ¿quién me ha tocado? Uno de los discípulos le dice: Señor, estás rodeado de gente, aquí hay una multitud, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo vas a decir quién me ha tocado? ¿Quién de todos aquellos te tocaría? Pero el Señor dice una palabra clave: no, es que poder ha salido de mí. Escúcheme. ¿Qué es lo que provocó
que ese poder saliera de él. Esa mujer venía con la certeza que donde estaba el maestro, ahí estaba su sanidad. ¿Cómo viene usted a la iglesia? ¿Con qué corazón viene a la iglesia? ¿Viene a buscar al Señor? ¿Viene con la certeza de que la palabra tiene poder y lo puede cambiar? ¿Sabe que esa mujer fue cambiada su vida por completo? Y la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que equivale a decir que el poder de Dios no ha cambiado, no ha disminuido, que la misericordia de Dios para el que lo buscan está ahí, que todo lo que usted cree en su corazón, porque dice la palabra que para aquel que cree, todo es posible. Yo quiero decirle algo, hoy es tiempo de resurrección. A lo mejor no están muertos, pero algo pudo haberse muerto en el transcurso de los años. Para mucha gente ha muerto esperanza. Esta peste que estamos viviendo ha matado muchas empresas, ha destruido muchas familias, ha acabado con capitales, ha acabado con sueños, con inversiones, con un montón de cosas. Y ya la gente las enterró. Es decir, alguien dijo por ahí, nunca volveremos a ser igual que antes. ¿Sabes qué pasó con aquel que piensa de esa manera? Ya no nos vamos a levantar. Pero como le decía al inicio, hoy es tiempo de resurrección. Porque la vida del resucitado no está por ahí, sino que la vida del resucitado la cargamos nosotros. No es como quien dice, bueno, aquella mujer se fue buscándolo a Jesús y se abalanzó sobre él. Lo más hermoso es que Jesús no lo tengo que ir a buscar, qué sé yo, allá al monte Sinaí, o lo tengo que ir a buscar a dónde, a cualquier montaña. Resulta que el Señor Jesús está dentro de ti. El Señor Jesús, por su Santo Espíritu, hizo morada en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que detiene? O yo diría, ¿qué es lo que impide que el poder de Dios sea manifiesto en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que impide? Cuando estas mujeres lo iban a buscar al Señor al sepulcro, el ángel, obviamente ellas, ¿a quién buscaban? Pues a un muerto, al que habían enterrado 3 días atrás. Estaban todavía tristes, adoloridas, entristecidas, y por en el tercer día iban a la tumba. Y el ángel tiene que quitar la piedra y mostrarles el lugar y decirle, ¿a quién buscan? Él no está aquí, Él es resucitado, va delante de ustedes, vayan allá, lo van a encontrar. Claro, en la tumba había una gran piedra que pusieron para que Jesús no se salga. Como que algo como eso puede detener el poder de Dios. Mira, yo no sé si te has puesto piedras o tierra, o has enterrado tus sueños, has enterrado las cosas que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Pero yo te digo una cosa, hoy es tiempo de resurrección. Y el Señor aún sigue removiendo las piedras que tú mismo te has puesto.
O si alguien te dijo algo, alguien te dio una palabra, aun si el médico te dijo que tenías pocos días. No, Señor, hay alguien que puede remover la piedra y puede sacarte de ahí, si tú te atreves a creerlo. Porque la muerte no podía detener al autor de la vida. Y ahora esa vida está en ti, ya no está por ahí, esa vida está en ti. Y el Señor dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Es decir, Él trasladó su imagen, su esencia a nosotros, los que hemos creído en Él. Él se ha multiplicado en cada uno de nosotros. En el libro de Isaías dice, y cuando haya puesto su vida en propiciación por el pecado, verá linaje y su generación, ¿quién la contará? Él ya puso su vida. Él ya nos limpió con su sangre. Él ya nos dio de su esencia. Ahora Él se ha multiplicado en cada uno de nosotros. Pero el poder de su palabra está ahí. Como dice la Escritura, cerca de tu boca está la palabra, cerca de tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Y no me refiero a la salvación simplemente, me refiero a que todo aquello que ha oprimido tu vida tiene que salir, tiene que ceder, tiene que irse en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque el Señor depositó en ese nombre todo el poder, toda la gloria del cielo está en Él. Porque dice la Escritura que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, asimismo Dios le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene un nombre que es todopoderoso, y en ese nombre tiene que huir enfermedad, tiene que huir tristeza, tiene que huir abandono, tiene que huir pobreza, tiene que huir todo aquello que se ha manifestado en la vida de los hijos en forma de tinieblas, en forma de pecado, en forma de lo que sea que esté oprimiendo tu vida. Hay un nombre que es sobre todo nombre, pero a veces lo usamos en vano. A veces lo tomamos como, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes quién es Jesús? Dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hoy en día las universidades, los colegios quieren introducirle al mundo entero la famosa teoría, ¿cómo es que le llaman? Evolucionista. Y hablan de, ¿cómo que le llaman? El Australopithecus, el Neandertal, el no sé qué y el no sé cuánto, pero lo bajan, a ese Neandertal lo van haciendo hacia atrás y terminan en un charco de lodo. Se supone que según la teoría evolucionista, ahí en un charco de lodo se originó la vida por casualidad. Y que luego de esa evolución apareció uno que parecía como que era medio hombre, medio mono, pero se les ha perdido un eslabón y andan buscando el eslabón perdido.
resulta que no existe tal eslabón, porque la palabra de Dios dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, no hay otra forma de que existan los seres vivientes aquí, sino porque alguien los creó y los puso aquí en esta tierra. Porque si hay vida, está en Él. Y si hay vida, esa vida tiene que iluminar tu vida, porque dice que en Él estaba la vida, y la vida de Él, que es sobrenatural, es la vida que Él nos ilumina. Si hay tinieblas, vamos a quitarle el nombre tinieblas, vamos a decirle si hay problemas en la vida de la gente. No es que esté padeciendo la gente porque el problema es grande, sino porque la luz no ha llegado a esa vida. Porque dice la palabra del Señor que la luz en medio de las tinieblas resplandece, y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este versículo hay algo muy poderoso. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo aquí veo una guerra. Porque esta guerra no es nueva. Esta guerra se comenzó allá en el cielo con la, ¿cómo se dice? Con la sedición de Satanás. Cuando Satanás se sublevó contra Dios, ahí empezó una guerra. Y esa guerra Satanás la trasladó al huerto, y ahí en el huerto encontró a uno desprevenido y lo sacó de su lugar. Pero Dios le prometió ahí que alguien le pisaría la cabeza, que la simiente de una mujer lo destronaría. Y desde entonces Satanás ha enfilado sus misiles durante toda la vida sobre la humanidad, porque sabían que de la humanidad saldría una simiente. Y ustedes ven cómo ahí en el huerto habían dos descendientes. ¿Cuál de ellos será la simiente? Yo creo que es este. Caín, mátalo. Y Caín lo mató. Pero Dios se tenía un renuevo. Luego vemos que la humanidad se destruye totalmente por el pecado. Y Dios decide destruir la humanidad mediante el diluvio, salvando a una familia de 8. Cuando esa familia ya está a salvo, Satanás dice: ¿cuál de estos será la simiente? Y al propio Noé lo emborracha, y ustedes saben lo que pasó. Y a lo largo de la historia viene una guerra desatada contra la humanidad, contra la creación de Dios. Vemos nosotros en los tiempos del Señor, cuando Herodes se entera del nacimiento del rey de los judíos y le dice a los magos: yo también quiero ir a adorarlo. Cuando lo encuentren me avisan. Lo único que quería Herodes era matarlo. Es decir, Herodes como instrumento de Satanás para destruir al que podía ser la simiente. En Egipto, cuando estaban cautivos, Faraón mandó a matar a todos los bebés, porque Satanás decía: ¿cuál de esos será la simiente? Mejor me aseguro, los mato a todos. Y esa guerra permaneció hasta que vino el que era, el que es y el que ha de venir. Esa guerra
permaneció ahí hasta que vino el Hijo de Dios y que finalmente nos dio la victoria. Ese es Jesús. No ese es el Jesús de la religión, no ese es el Jesús de la tradición. Es el Jesús que es desde el principio, el que creó todas las cosas. Y lo que dice el versículo, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, las tinieblas quisieron mantener a los hijos de Dios en oscuridad y bajo yugo de servidumbre, pero vino el Salvador. Hoy celebramos la victoria del Salvador. Hoy celebramos el hecho más glorioso y grandioso de toda la historia de la humanidad: la resurrección de entre los muertos del Hijo de Dios. Y en ese versículo que dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es pues la muerte en victoria. La pregunta es: el que venció a las tinieblas, el que venció a la muerte, ¿no te podrá echar una manito? ¿Será que tu problema es grande que aquel que venció todo? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que es el poder de Dios? ¿Qué es? La fe. La fe. Pero la fe, ¿en quién? ¿En mí? Porque el mundo nos dice: cree en ti, cree en ti. Si crees en ti mismo, lo puedes. La fe en Él, porque Él es el que todo lo puede. La fe en el que ya venció, la fe en el que ya lo hizo todo, la fe en el que está dispuesto, solo esperando tu manifestación de fe. Y que un momento te levantes sin importar el tamaño de tu problema o dificultad o tinieblas o demonio, lo que sea, y digas de una vez por todas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese es un versículo cliché. Ese es un versículo que todo el mundo se lo sabe y que todo el mundo lo pronuncia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿conoces al Señor? ¿Sabes cuál es la única forma de conocer al Señor? Acércate a Él. De lejos es imposible conocer a nadie. Yo no sé qué le pasó a usted el día en que se enamoró, los que se han enamorado, que cuando empezaron a conocer a su pareja, primero la saludaban de lejitos, le hacían un ojito, no sé qué le hacían a usted, ojote. Después ya la empezaron a frecuentar, le llevaban flores, le llevaban chocolates. ¿Qué le llevaban a usted? ¿Qué dice? Muchines. Pero llegó un momento de esa relación que la cercanía fue siendo tan estrecha que debido a la frecuencia, que debido diría yo, a la intencionalidad de cada uno, llegó un momento que dijeron: ya no puedo vivir sin ti.
tienes que casarte conmigo. ¿O no fue así? ¿Cómo puedes tú decir, o cómo podemos decir que queremos o amamos al Señor si lo andamos mirando de lejos? Porque ¿cómo le decía a usted las palabras lindas a su querida o a su querido del sur al norte? Bueno, ahora por el teléfono, ¿no? Es decir, eso se volvió pasión debido a la cercanía. Eso se volvió inseparable debido a la búsqueda continua, deliberada. Al inicio no le quería dar ni un piquito, ¿cierto? No, ¿cómo te atreves? Pero después quería más, ¿no? Es decir, en la misma Biblia encontramos una analogía entre la iglesia y Cristo. La iglesia como la esposa amada que se prepara para el esposo. Una iglesia amada que prepara sus vestiduras para el esposo, que prepara su corazón para el esposo, que prepara sus mejores palabras para el esposo. ¿Conoces a Jesús? Es tiempo de conocerlo. Es tiempo de resucitar esa fe, esa confianza, esa esperanza en el amado, porque Él no nos ha dejado de amar. Pudimos habernos equivocado mucho. Pudimos haber hecho cosas inconfesables, diría yo. Usted tiene que confesárselo a Él, sí. No porque Él no lo sepa, sino porque así dice la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría el día que nosotros entablemos con el amado tal intimidad, tal cercanía, tal relación de no querernos alejar ni un segundo de Él? ¿Qué pasaría? ¿Está dispuesto usted no a intentarlo, a buscar de esa manera? Empiece a decir como aquella mujer: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. Para tocar el borde de su manto, ella tenía que caminar. Ella tuvo que acercarse, ella tuvo que aún abrirse entre la multitud. Y puede haber obstáculos. Usted quiere acercarse al Señor y de repente no puede ni orar. No sé si les ha pasado que las dificultades y los problemas lo ponen a usted más frío que esa baldosa. Pero Él está ahí. Él está ahí. No sé cuánto tiempo ha estado usted lejos del Señor. No sé cuánto tiempo usted se ha alejado del amado, ni las razones por las cuales usted se alejó. Eso no importa. Lo que la palabra de Dios me dice es: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él siempre estará con nosotros. Él siempre nos ha amado. Si hay una cosa en la cual nosotros podemos confiar plenamente, es en su fidelidad. Él es fiel todo el tiempo. Él es fiel todo el tiempo. Y esa fidelidad implica que su poder está disponible, que su gloria, que los milagros que necesitamos, que todo aquello que nosotros necesitamos cambiar está a un toque de tu mano, pero no tu mano
física, sino tu mano de fe. Ahí está Él esperando. Nunca se ha ido, nunca se apartó. Nosotros nos apartamos, pero Él ha permanecido esperándonos. La pandemia ha hecho lo suyo, pero todos hemos visto su mano poderosa a nuestro favor. Y así seguirá, porque Él no cambia, porque Él permanece para siempre. Es su misericordia, dice la Escritura. Ya para terminar, hermanos, hay un pasaje de un hombre que tuvo un encuentro cercano con Él. Y dice Juan, transcribiendo las palabras del Señor, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz. Él lo dice de su propia boca. Dice en el libro de Hebreos 1:13: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y por último, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad levantada sobre un monte no se puede esconder. Si el Señor dice ahora que nosotros somos ahora esa luz, también nos está diciendo que no podemos esconder más esa luz que ha sido depositada en nuestros corazones, porque estaríamos negando al Creador de todas las cosas. Ahora nosotros tenemos en nosotros esa luz que puede alumbrar a otros. Ahora en nosotros el Señor ha depositado la confianza, el encargo de ir y demostrar esa luz a la humanidad entera. ¿Qué nos detiene? No lo sé, pero para el que cree no hay nada imposible. Yo no sé, hermanos, el Señor me decía: tú no sabes cuántos milagros hay ahí en las manos de aquella gente que vas a mirar hoy. Ahí en la gente que no cree, que piensa que es inferior, o que piensa que el predicar la palabra o ministrar o hacer algo en el Señor es cuestión de privilegiados. Eso es un error, porque todos somos iguales en el nombre de Jesucristo. Todos somos iguales delante de Él. Tenemos el mismo espíritu que nos cobija, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros. Nos ha sellado el Señor con ese espíritu, pero no para esconder esa luz, sino para ponerla en alto. Amados hermanos, ninguna pandemia nos va a detener. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, porque no vamos en el nombre del pastor, vamos en el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos y que ya venció
Dice la Escritura, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en medio de las tinieblas resplandece. No importa las tinieblas que se le aparezcan, usted ahora es la luz y vamos a resplandecer. No estoy hablándole de algo que puede pasar, le estoy hablando de algo que es una batalla ganada, porque dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Iglesia, hijos del Altísimo, ustedes son la luz, nosotros somos la luz a resplandecer a donde quiera que vayamos. Ya va a pasar esta bendita pandemia, ya va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la luz en usted mismo. En usted está lo que dice la Escritura. Hay un espíritu de vida en usted. Hay una ley de vida en usted. Porque hay otra ley. Hay una ley del pecado cuya paga es la muerte. Pero hay un espíritu de vida cuya ley es vida eterna en Cristo Jesús. Ningún espíritu inmundo, ningún, ¿cómo que le llaman? COVID-19, no sé cuántito, va a poder contra la luz, contra la vida que es Cristo Jesús. Levántense, levántense, dejen el temor y confíen en aquel que todo lo puede. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía, hermanos, al inicio, que esto me rondaba por semanas y semanas. Y les juro que no podía ni dormir. Pero el día que me llamó el pastor y me dijo, tienes que predicar, yo le dije, oiga, pero yo también estoy predicando en Monte Sinaí. Como quien dice, me estaba queriendo hacer a un ladito. Yo dije, este es el tiempo. Este es el tiempo. Tiempo de resurrección. Tiempo de retomar los sueños. Retomar la palabra que Dios te dio. Tiempo de retomar la vida en Cristo que habías dejado a un lado. Tiempo de resucitar las esperanzas. En el Señor todo es posible. Hermanos, lo que te puedo decir en el nombre de Jesucristo para finalizar es: levántate. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Está escrito, la luz de Cristo está en ti y nadie la va a apagar. Nadie la va a apagar. Tienes problemas en tu familia, con tus hijos, están apartados, no quieren saber del Evangelio. En tu boca está la palabra. Confiesa esa palabra que tiene poder para traerlos aquí. No los llames como malcriados, apartados. Llámalos hijos de Dios. Llámalos salvos. Llámalos lavados con la sangre del Cordero. Llámalos hijos de Dios, porque es promesa del Señor. No te des por vencido. Tus hijos le pertenecen al Señor por promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Aleluya. Póngase de pie.
No sé cuál es la mía, pero me va a tomar esta. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos. Padre amado, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por el inmenso privilegio de dirigirme a esta muchedumbre de tus escogidos, de estos hijos tuyos que tú lavaste con tu sangre, de estos amados tuyos por los cuales diste tu vida.